Shalom, hermanos, vamos entonces ya a empezar con la enseñanza de la parashá. La parashá número 31. Parashá Emor. Significa habla. Esta parashá va desde el capítulo 21 al 24-23 y comprende o encierra más bien como contenido principal el pedido de Kedushá, o sea, de santidad, ¿cierto? Que fue formulado inicialmente al pie del monte de Sinaí. Recuerdan, en Éxodo 19:6, donde Hashem establece allí unas condiciones para que el pueblo se acercara. Se tenían que lavar las ropas, permanecer 3 días sin tocar mujer, ¿cierto? O sea, de purificación. Y siempre que el Eterno habla de cercanía a Él, siempre obviamente da unas regulaciones más estrictas. Porque obviamente él es la, digamos, la tipifica o es la pureza, ¿cierto? Él es pureza como tal, como dice en otra parte de la Torá, dice, de él es la pureza y de los hijos la mancha, ¿cierto? Entonces, en la medida que nos acercamos más a Hashem, más responsabilidad tenemos y más santificación debe de haber, ¿no? Por eso a los Kohanim, al Kohen Gadol, a sus hijos, ellos tenían unas leyes de santidad o de pureza mucho más estrictas que las de los demás hijos de Israel. Luego estaba el otro nivel o orden, que eran los levitas, como tal, que eran los asistentes del Kohen Gadol. Ellos también tenían unos niveles de pureza, de santidad, no tan estrictos como los de los Kohanim, como los del Kohen Gadol, pero más estrictos que los del resto del pueblo de Israel, ¿cierto? Y así en su respectivo orden, ¿cierto? De igual manera, Israel, con respecto a todas las naciones, tiene un nivel de santidad mayor que el de las naciones, ¿cierto? Obviamente. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo, en la medida que vamos siendo llamados, entonces allí Hashem empieza ya a hacernos, digamos, o a darnos instrucciones de santidad para podernos acercar a Él, para poderle servir, ¿cierto? Entonces en el capítulo 21 de esta parashá vemos pues esa santidad para los Kohanim, para los sacerdotes, Aarón, sus hijos. Luego en el capítulo 22 vemos la santidad de las ofrendas, de lo que el pueblo de Israel traía como ofrenda al templo. Y aquí vemos algo también bien importante, que es una responsabilidad de aquellos que recibían las ofrendas. En este caso eran los sacerdotes. Ellos tenían que tener demasiado cuidado, mucho cuidado con esas ofrendas. No es que ellos recibían las ofrendas y ya, y se acabó el paseo. No, ellos tenían que tener demasiado responsabilidad para que esas ofrendas no se impurificaran, para que esas ofrendas no se malograran. Allí habían que tener un cuidado, porque en la medida que el hijo de Israel traía esa ofrenda, él confiaba de que iba a ser acepta delante del Eterno, ¿cierto? Pero él tenía que hacer su parte, ¿cierto? Que no tuviera defecto, que no tuviera ninguna falla el animal o la ofrenda. Pero a su vez, los sacerdotes tenían que tener mucho cuidado de cómo comían esa ofrenda o quién la comía, en qué estado la comían. Entonces, porque si ellos permitían que esa ofrenda se impurificara, pues obviamente también el israelita que traía esa ofrenda, pues no iba a recibir la cobertura, la bendición de Hashem. Entonces, allí vemos una gran responsabilidad en los que
sirven a Hashem, ¿cierto? Y esto pues también se puede trasladar en un sentido para hoy en día, aunque no hay templo no hay templo pues en Jerusalén, ni hay levitas, ni hay sacerdotes, Coanín, del orden de Aarón. De igual manera, Hashem sigue llamando gente, ¿no? Aún en las naciones, en su nivel y en su modo. Y estos que son llamados deben tener una responsabilidad también grande, ¿cierto? Como para con el pueblo del Eterno, ¿cierto? Entonces, esto en cierto sentido se traslada esta responsabilidad a aquellos que sirven en el pueblo. Obviamente todos fuimos llamados a servir, pero hay mayores responsabilidades dentro de esas funciones o servicios, ¿cierto? Y tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy estrictos con cómo servimos a Hashem y qué hacemos con todas aquellas cosas que pertenecen o que el pueblo trae al servicio de Hashem, ¿cierto? Luego en el capítulo 23 tenemos pues las fiestas solemnes. Entonces, para poder celebrar las fiestas debe haber santidad de los que sirven y de las ofrendas, para poder entonces entrar dentro de esas citas anuales y semanal, que es el Shabbat, para poder entonces tener una buena celebración en estas citas. Si no hay santidad, tanto en la persona o en las personas, si no hay santidad en lo que se trae, una buena intención o kavaná, pues esas citas no van a ser agradables al Eterno. Como dice el profeta Isaías, que él estaba cansado de esas citas solemnes, pero no era porque el Eterno pretendía acabar o terminar las celebraciones, las conmemoraciones, sino que él estaba cansado de la actitud, de la manera como se estaban presentando en esas citas, en esas celebraciones que el Eterno estableció para el pueblo, ¿sí? Entonces allí tenemos que tener allí, digamos que claro, eso siempre de cómo nosotros nos presentamos delante de Hashem, principalmente en esas citas establecidas o convocaciones santas. Obviamente que debe ser todos los días, ¿no es cierto? Pero digamos que en el tiempo hay mayor santidad, hay mayor responsabilidad, por decirlo así, en estas citas que él estableció, ¿cierto? Para el pueblo. Entonces, santidad en los que se presentan, santidad de las ofrendas, buena intención. Entonces, en el capítulo 23, allí habla pues de todas las celebraciones o citas, Mikra Kodesh, convocaciones santas. De estas citas hay dos que son principales, o sea, que son diferentes a las demás, que son el Shabbat semanal y el Shabbat de Yom Kippur. Allí pues hay unas regulaciones o unas instrucciones diferentes a las de los demás. Y ya el capítulo 24 pues ya tiene algunos tópicos que son cómo se debe hacer el aceite para las lámparas, aceite machacada, el pan que se traía, el pan de la proposición, o los panes de la proposición, o del semblante. Y hay en la última parte de este capítulo, o de esta para allá, hay unas instrucciones acerca de qué se iba a hacer con alguien que blasfemaba el nombre del Eterno, que maldijo el nombre del Eterno, y algunas regulaciones en cuanto a qué se hace con una persona que hiera algún animal, que hiera una persona de muerte, ¿sí? Entonces, allí hay unas regulaciones que, si ustedes observan esa última parte, allí donde el Eterno dice una misma ley para el extranjero como para el natural, si ustedes miran estas regulaciones, tienen que ver con las leyes universales. Blasfemar, ley universal. Matar, asesinar, ley universal, ¿cierto? Entonces, por eso allí dice una misma ley en cuanto a estas regulaciones que el Eterno está dando acá. Y aquí pues podemos inferir que si hay unas leyes universales tanto para el judío como para el extranjero. Muy bien. Esto es como una pequeña recopilación de toda la paracha. Hoy nos vamos a centrar en dos aspectos, ¿cierto?
como dice la escritura, y vosotros me seréis un reino de Kohanim y gente apartada. Entonces, hoy nos vamos a centrar en dos aspectos. Por un lado, vamos a tratar un tema bien importante que también tiene que ver con la santidad y que tiene que ver con el nombre de esta parashá, que se llama habla, ¿cierto? Emor. Entonces, vamos a tratar la primera parte por ese lado del habla, ¿cierto? Cómo eso puede aplicar a nosotros en estos tiempos. Y ya luego vamos a ver algunas cositas concernientes también al pedido de Kedushá para los Kohanim y también cómo trata a nosotros. Y vamos a concluir, como conclusión, cómo esto, digamos que apunta hacia la revelación del alma divina de Israel. Es la parte profunda, que así como la semana pasada, que quiero hacer mucho énfasis, porque allí está está la conclusión y el objetivo de esta parashá. Entonces, como le estaba diciendo, sobre el resumen de esta parashá, también en los capítulos anteriores también vimos que todo esto va conectado. Vimos también las leyes concernientes a los sacrificios que eran o tendían a absolver a aquellas personas que cometían errores sin alevosía, o sea, sin maquinación, sin conspiración, sin maldad, ¿cierto? Luego, a partir del capítulo 11, entonces, la Torá regulaba también los aspectos de la vida que tienden hacia la santidad y de consagración, ¿sí? Como por ejemplo, encontramos allí la prohibición de ingerir determinados alimentos o determinadas carnes de animales, la prevención de enfermedades de la piel y otras determinaciones que tenían que ver también con santidad. Luego, después aparecen las leyes cuya finalidad era preservar el santuario de toda impureza, ¿cierto? Recuerdan, capítulo 18, capítulo 19 de Levítico, cómo una persona tenía que purificar de cualquier impureza. También unos lugares centrales que ocupan las leyes que tienden a regular la constitución de la familia mediante la prohibición de la relación incestuosa, aberrante o cualquier tipo de inmoralidad sexual. Esto era para preservar el núcleo familiar. Muy importante. La Torá del Eterno, bendito sea su nombre, regula mucho para la preservación de la pureza en la familia, que es el núcleo principal de toda sociedad. Si la familia se degrada la sociedad. ¿Sí? Es directamente proporcional. Si las familias están degradadas, la sociedad está totalmente degradada. Pues, y para ejemplo, hoy lo podemos ver, ¿cierto? No tenemos que irnos muy lejos. La sociedad como está, totalmente en decadencia y degradada, es porque las familias, se ha perdido la pureza familiar, se ha perdido la autoridad en la familia. Los hijos son criados como animalitos, perdónenme la expresión, porque sí, no hay leyes, no hay instrucciones para los hijos, no hay regulaciones para ellos y los hijos se levantan haciendo lo que quieren, ¿cierto? Entonces por eso se pierde la pureza, se pierde la santidad de la familia y de ahí el resultado es que toda la sociedad se degrade. Entonces, la Torá regula esto, ¿cierto? Nos da esas instrucciones que también pueden ser relacionadas a uno de los 4 requerimientos exigidos por el Espíritu de Santidad y la comunidad del Mashiach en Jerusalén, ¿recuerdan? En capítulo 15 de Hechos, para todos aquellos personas no judías o de las naciones que estaban entrando, regresando al Eterno, ¿cierto? En Teshuvah, en arrepentimiento, en regreso. Entonces allí también en Hechos 15 se regula acerca de la inmoralidad sexual. O sea, apártense de la inmoralidad sexual. En esta parashá vamos a familiarizarnos con algunos términos, como por ejemplo, soná. ¿Qué es una soná? Z-O-N-A, soná. Es una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Vamos a relacionarnos con otro término. Estos términos son en hebreo, ¿no? Halalá con J. Es la hija de un cohen o de un sacerdote que ha nacido de una unión ilícita. Por ejemplo, de un matrimonio entre un cohen o sacerdote
y una zoná, o sea, una mujer que ha tenido relaciones prohibidas, ¿cierto? O una gerushá, que una gerushá es una mujer divorciada. O sea, miren que el Cohen Gadol, el sacerdote y sus hijos, el sumo sacerdote no podía casarse con una mujer divorciada, ni con una mujer que hubiera tenido relaciones prohibidas, ¿cierto? Ni con una guioret. Una guioret es una mujer gentil convertida a la fe del pueblo de Israel. Por ejemplo, Ruth, ¿recuerdan a Ruth? Ruth era gentil y ella se convirtió al pueblo de Israel, por lo tanto ella era una guioret, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que ella se convirtió al pueblo de Israel? Bueno, porque ella se casó con un judío, Boaz, y de ella es la abuela del rey David. Entonces, allí vemos que además ella dijo algo. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cierto? Con esas dos afirmaciones ya ella dio a entender que ella se unía sin ningún condicionamiento al pueblo de Israel. Y fue aceptada, porque Boaz, se dice la tradición que Boaz era un juez en aquellos tiempos en Israel, entonces con más razón pues fue aceptada como conversa o Bioret, ¿cierto? Ahora bien, la enseñanza entonces de la Torá para este Shabbat, como les decía ahora, cubre 4 grandes temas, ¿cierto? Una serie de instrucciones para los Kohanim, que estaban relacionadas también con las ofrendas, como les expliqué ahora, que se traían al templo. Y según pues la opinión que aquí tenemos, que aquí nos da la Torá, nos da a entender la Torá, entonces cuando un israelita traía su ofrenda a la casa del Eterno, esa ofrenda es santificada y recordada como un memorial en favor de esa persona o familia que la trajo. Por eso era importante que el sacerdote, el levita, tenía que ser muy, pero muy cuidadoso de cómo se relacionaba con esa ofrenda. Él tenía que estar seguro de no hacerlo en un estado de impureza o indigno, porque en ese caso entonces sobre él recaía la culpa, él era el que llevaba la iniquidad del pecado, ¿cierto? Como está escrito allí en Levítico 22, 15 a 16. Entonces, les vuelvo y les repito, por eso hoy eso se puede trasladar hoy en día. Nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad de cómo hacemos las cosas para Hashem. No es como nosotros pensamos o queremos, es como Él ha instruido, como Él ha establecido. Lo tenemos que hacer a la manera de Él, no a la manera que yo creo, no a la manera que yo pienso, no a la manera que es más favorable o beneficiosa según mi entendimiento o razonamiento, no. Es de acuerdo a la manera que Hashem ha establecido cómo servirle. A eso me tengo que adecuar y punto. Ahí no hay razonamientos, ahí no, esto será bueno, esto será malo, no, es como Hashem ha dicho, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, si un levita participaba inadecuadamente de las instrucciones que el Eterno le había dado para las ofrendas que el pueblo traía al Beit HaMikdash, o sea, al templo, entonces inmediatamente pues el juicio del Eterno recaía o caía sobre esa persona, porque esa persona entonces estaba profanando las ofrendas traídas por el pueblo y que eran santificadas por el Eterno, ¿cierto? Cuando decimos profanar, cuando se termina el Shabbat, decimos que ha separado lo santo de lo profano, ¿cierto? Pues profano no necesariamente significa algo malo en el sentido que lo conocemos, sino que profano también es algo común, o sea, es separar lo sagrado de lo común, ¿cierto? En el momento que entra al reino de Dios, entonces deja de ser común. Por eso recordemos que cuando el apóstol Pedro tuvo esa visión que el Eterno le dio de esos 3 lienzos, el Eterno le dijo, no llames común, ¿cierto? Ahí podemos usar la palabra, no llames profano a lo que yo he limpiado, ¿sí? Entonces, común es una persona común de las naciones. No necesariamente lo podemos decir que era una persona mala. Por ejemplo, Cornelio no era malo.
Él era un hombre bueno, el hombre daba limosnas, hacía oraciones, y aún así Pedro le dice, vosotros, hermanos, sabéis cuán abominable es para un judío entrar, ¿cierto?, a una casa de un gentil. Entonces, ahí vemos que profano no necesariamente tiene que ser con que, wow, es malo, no, sino con algo que es común. Por supuesto, también puede ser algo malo, pero hay que tener en cuenta estos dos conceptos. Algo común que no está dedicado al servicio del Eterno, ¿cierto? Entonces, pero en este caso, pues ya el Eterno había limpiado, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que profanar las ofrendas traídas que el pueblo traía es, en este caso, sí, tener mucho cuidado para no ir a dañar el aspecto de santidad o de consagrado que estas ofrendas tenían, ¿cierto? Bien, entonces, también en el capítulo ya 23, como les decía, los sacerdotes y las ofrendas tenían que estar muy bien preparadas para poder entonces entrar en lo que era la conmemoración de las citas que el Eterno estableció para su pueblo. Entonces aquí en este capítulo 23 vemos que allí están pues las 8 grandes fiestas o celebraciones dadas por el Eterno al pueblo de Israel, comenzando por el Shabbat semanal y concluyendo con la fiesta de Sukkot o de las cabañas, ¿correcto? Y ya pues el último capítulo, como recorderis, nos habla pues de las instrucciones dadas para la iluminación de la menorá. Allí tenía que ser un aceite muy especial, machacado, ¿cierto? Tenía que ser machacado y allí se saca una buena instrucción al nivel SOT, o sea, a un nivel más profundo, que es que para que nosotros podamos ser, digamos, esa luz, tenemos que ser machacados primero, ¿cierto? Machacados por la prueba muchas veces, machacados por la tribulación, machacados por a veces el sufrimiento, para que de allí pueda entonces salir un aceite puro, ¿no es cierto? Esta es pues una instrucción ya más a un nivel más profundo, no tan literal, ¿cierto? Entonces, cada día, pues todos los días del año, eso se tenía que hacer como estatuto permanente para los hijos de Israel y ya luego, después de algunas instrucciones, también con los 12 panes originales, luego ya entonces ya se concluía con el terrible juicio, pues, de un israelita de padre egipcio que blasfemó el nombre del Eterno y fue condenado a muerte. Bien, todo el resto entonces de los libros del Tanakh no será pues más que la historia y el desarrollo de este tema pues de santidad, ¿no es cierto? Siempre recordándole a través de los profetas, el Eterno, el pedido de santidad para su pueblo, ¿cierto? Como está escrito, sed santos porque yo soy santo, ¿cierto? Y ya esto tendrá pues su máximo apogeo y su máxima manifestación solamente hasta el tiempo de que vamos a alcanzar la Geulah Shelema, o sea, la redención definitiva que representa, digamos, la aspiración que todos tenemos, que este cuerpo de corrupción sea transformado en un cuerpo de incorrupción, de inmortalidad, ¿cierto? Esa es ya la culminación del plan de Dios, la redención de nuestros cuerpos. Será la consumación de la Geulah Shelema. Bueno, entonces ya vamos a entrar en materia ya de los dos temas que vamos a tocar, donde dice el texto allí, y que es de donde toma nombre esta parashá, dice, y habló el Eterno a Moshe. Allí la palabra hablar o habla es emor, de donde toma nombre la parashá. Habla a los Kohanim, o sea, a los sacerdotes. Dice, habla a los Kohanim, ¿cierto? Al empezar esta parashá. Entonces vienen luego todas las instrucciones que ayudarían a los Kohanim pues, en el ejercicio de su oficio divino delante de Hashem. Entonces, así pues, cuando el Eterno dice, habla, lo que sigue indica pues que esto no es simplemente hablar, ¿no? Simplemente hablar por hablar, sino hablar todo lo necesario para ayudar a otros a cumplir su rol divino en este mundo, ¿cierto? Y aquí, digamos que podemos recordar un poquito el tema anterior, que así como Hashem es otorgante, todos los que se acercan a él también debemos ser otorgantes. O sea, que todo lo que hacemos
todo es para beneficiar a otros, así como Hashem beneficia a la humanidad. Nosotros como colaboradores de Hashem y como llamados tenemos también que hacer todo, no para mi propio beneficio y quedarme ahí, sino que es para beneficiar también a otros. Todo, como dice la Escritura, todo lo que recibiste de gracia o de favor, dadlo de favor, ¿cierto? Para que todos otros y otros también se beneficien. Entonces allí no es hablar por hablar, sino que es hablar todo lo que sea necesario. Y eso también se puede cumplir. Nosotros debemos ayudar a otros, a los que están entrando, a los que han caído, a levantarse para que ellos puedan cumplir su rol divino en este mundo. Incluso ayudarles a descubrir cuál es ese rol, porque muchas personas andan por la vida sin saber para qué vinieron a este mundo, y eso es triste y lamentable. Que una persona pase por acá, como dice el dicho, sin pena ni gloria en este mundo, que pensó que vino fue para acumular riquezas, acumular bienes, y que ese fue su rol en esta vida. Muy triste, ¿no? Realmente esa persona no descubrió cuál era su plan de vida, cuál era su propósito en esta vida. Quizás por su habilidad de hacer negocios, por su habilidad de hacer, digamos, de acumular bienes, quizás, listo, el Eterno le dio esa habilidad, pero ¿para qué se la dio? Para acumular riquezas para sí mismo y llenarse de bienes hasta que llegó a su vejez y murió y se quedó y nada se llevó. No, tenía un rol superior con esa habilidad que el Eterno le dio, pero nunca la descubrió, porque se quedó en sí mismo y nunca salió de sí mismo, ¿no es cierto? Porque hay unos dones que dicen el don de administración, el don de generosidad, ¿cierto? Bueno, según habla Pablo acerca de los dones. Entonces, tristemente, nosotros vivimos en una edad, hermanos, donde el propósito del Eterno, pues, se tuerce constantemente, porque se desconoce o porque simplemente no se quiere hacer la voluntad de Él. Pero vamos a recordar lo siguiente. Según la Torá, cuando el Eterno creó todas las cosas y las miró ya terminadas, recuerdan que Él dijo, he aquí que es bueno en gran manera. O sea, todo lo que Él hizo era ¿qué? Pues bueno. Cada día que Él hacía, Él mira y dice, y es bueno, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa bueno en el contexto hebreo? ¿Qué es bueno, cierto? Bueno, habrían muchas definiciones sobre lo que es bueno. Pero en este contexto, hermanos, y creo que es algo que debemos tener muy presente y aprenderlo y desaprender los otros conceptos que traíamos. Bueno en hebreo significa algo que cumple o alcanza su propósito. Eso es bueno. Cuando estás haciendo algo que cumple el propósito, ¿sí? O lo alcanza, entonces allí viene a ser bueno. En otras palabras, por ejemplo, la creación del Eterno es un reflejo de la divinidad. La creación muestra la sabiduría del Eterno, el poder del Eterno y la personalidad del Eterno, ¿cierto? Entonces, allí podemos ver que eso es bueno, porque refleja al mismo Eterno, ¿cierto? Refleja la sabiduría, refleja el poder, la personalidad. Muchas veces, no sé si a ustedes pues, les ha pasado, es bueno hacerlo. Cuando uno va a mirar detenerse, ¿no? Detenerse por un momento y reflexionar y mirar alrededor, mirar las montañas, mirar las aves del cielo, mirar todos los ríos, todo como fue creado de una manera tan asombrosa, con esa sabiduría, como con esa variedad, con esa hermosura, el colorido de la naturaleza. Todo eso refleja la sabiduría de Elohim, refleja su poder, ¿cierto? Refleja su personalidad, su carácter, sus atributos, ¿cierto? Entonces, no podemos decir otra cosa, sino que es bueno todo lo que el Eterno ha creado, ¿cierto? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 19, 20. Romanos 1, 19, 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, ¿sí? Entonces vemos cómo allí la naturaleza refleja estas tres características del Eterno, o sea que es bueno, cumple, alcanza el propósito. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá más terrenal. Así como antes de hacer un producto, ¿cierto? Los ingenieros determinan, algún ingeniero que está haciendo un producto determina su propósito, dice, bueno, vamos a hacer esto, pero esto tiene que tener un propósito. O sea, ellos no van a hacer algo si no tienen un propósito para qué. Y solamente cuando eso que hacen alcanza ese propósito, entonces se puede decir que es bueno, ¿verdad? Entonces, algún ingeniero está listo, planeando hacer un producto, pero tiene que haber determinado cuál es ese propósito. Y luego lo empieza a construir para alcanzarlo. Así también fue la creación. Cada cosa creada fue hecha con una meta, con un propósito. Y al momento que usamos una cosa para un propósito diferente, entonces no solamente la dañamos, no solamente dañamos esa cosa, eso que estamos haciendo, sino que también afectamos la creación. Ahí estaríamos afectando también la creación. Entonces, por eso, el descubrir el por qué cada cosa, ¿sí? Ha sido hecha y el por qué cada cosa nos ha sido dada es una gran bendición. El saber por qué cada cosa que ha sido hecha y por qué nos ha sido dada es una gran bendición, porque allí hay un propósito. Allí hay un propósito, allí hay una visión donde vamos a enfocar toda nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestros recursos. ¿Cierto? Bien. Entonces el Eterno nos ha hecho a su imagen y semejanza. El Eterno nos ha hecho a su imagen y semejanza, o sea que a través de nosotros también hay una manifestación de algo bueno. Él nos hizo con un propósito. Cada uno de nosotros lleva en sí mismo esa, por decirlo así, esa chispa, esa luz del Eterno, porque de Él venimos, porque en Él somos y en Él nos movemos. Entonces, por lo tanto, de esa manera será nuestra responsabilidad hacer un buen uso de los recursos que Él nos da, y entre los cuales uno en particular y relacionado con esta parashá y que nos distingue del resto de la creación física es el don de la comunicación, el don del lenguaje, el don del habla. ¿Cómo vamos a usar ese recurso? Entonces hay que descubrir, bueno, ¿para qué me fue dado? ¿Para qué me fue dado ese don? El don de comunicarme, el don de tener un lenguaje, el don de tener un habla. Y de esto aprendemos, entonces, que cada vez que hablemos, debemos tener la intención de expresar con nuestros labios una palabra que ayude a los demás. Una palabra que ayude a los demás a perfeccionar su vida y mejorar sus caminos delante del Eterno. Ese es el propósito principal de ese don de comunicación, de ese don de lenguaje, de ese don del habla. Expresar con nuestros labios una palabra que ayude a los demás a perfeccionar su vida, a mejorar sus caminos. Si usamos mal este don, o sea, el don de hablar, y lo usamos con otro propósito, no solamente estamos abusando de ese don, sino que estaríamos dañando el honor del que nos dio el don, o sea, el honor del Eterno. Esto debe quedar muy, muy claro y muy, digamos, muy arraigado en nuestro corazón. Cuando hablamos mal, cuando utilizamos mal las palabras, cuando abrimos nuestra boca para usar palabras con otro propósito diferente a lo que fueron dadas o creadas, estamos dañando el honor del Eterno. Pensemos en esto. Cuando un fabricante, alguien que fabrica, hace un producto
y el producto sale bueno, ¿cierto? Y comienza a ser conocido en la sociedad, en la nación donde se hizo, incluso a veces en el mundo, como un producto muy bueno, ¿qué pasará con el nombre del fabricante? Pues va tomando honor, fama, respeto y credibilidad, ¿verdad? Inclusive muchas veces cuando uno hace alguna compra en el mercado, uno escoge un producto. ¿Por qué? Porque ya tiene fama, tiene respeto, tiene credibilidad, sabemos que tiene calidad, ¿cierto? Y por eso lo escogemos con respecto a muchos otros productos de la misma especie, pero que sabemos que son de menor credibilidad y calidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurre lo contrario, digamos, lo contrario sería cuando el producto no funciona o no hace su trabajo para el cual se diseñó, que sería un producto pues que no tiene tan buen nombre, no cumple lo que se anunció que haría, o lo hizo mal, o se daña muy fácilmente o muy rápido. Entonces usted dice, yo ya no vuelvo a comprar este producto. Entonces ya, ¿qué pasaría con el nombre o la marca de ese fabricante? Pues obviamente es desacreditado, ¿cierto? Y ocurre a veces que aun cuando luego que ese fabricante haga algo verdaderamente bueno, pues como ya tiene una mala fama previa, la gente ya tiene la concepción de que está desacreditado y lo rechaza, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que hacemos, con lo que hablamos sobre todo, porque también podemos ser tropiezo y podemos también dañar el honor del nombre del Eterno. Y mucha gente por eso no cree. Mucha gente dice, no, yo qué voy a creer, mire esta persona como habla, mire esta persona cómo habla a los demás, mire esta persona lo que dice, mire esta persona cómo maldice, mire esta persona cómo, ¿sí? Entonces, así también nosotros podemos hacer con el honor de Hashem, ¿cierto? Cuando el Eterno nos da algo para que hagamos cierto trabajo y torcemos eso, y nos alejamos de su propósito, y lo transformamos en otra cosa, y peor aún, le podemos dar un uso incluso inapropiado, entonces allí el honor de Hashem va a sufrir daño. Eso se llama en hebreo Hilul Hashem. Cuando le damos honor al nombre es Kiddush Hashem, cuando le damos, cuando dañamos el honor del nombre del Eterno, se llama Hilul Hashem, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. No que Hashem vaya a ser dañado, no. A él nada lo puede tocar, pero el honor de su nombre, a eso nos estamos refiriendo. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo en Romanos también, hablando de aquellos judíos, está en Romanos 2, 17 al 24, de aquellos judíos que hacían Hilul Hashem, o sea, dañaban el honor del Eterno. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Aquí yo coloco paréntesis. Es como si dijera, aquí tú tienes el sobrenombre de que estás en raíces hebreas y estás reposado en la Torá. La mayoría de nosotros pues se ha reposado en la Torá. Estamos conociendo la Torá. Y estás reposado en la Torá y te glorías en Hashem y sabes su voluntad. Estamos conociendo la voluntad de Hashem y a veces hasta nos jactamos, ¿no? Estoy en la Torá, estoy conociendo la Torá, las raíces hebreas. Y apruebas lo mejor, instruido por la Torá, y confías en que eres guía de los ciegos, también aplica a nosotros, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la Torá, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, ¿cierto? Aplica. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que también aplica. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá, deshonras, mire ahí está, deshonras a Hashem, o sea, Hilul Hashem, estás deshonrando el nombre de Hashem. Dice, porque el nombre de Hashem es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, entre las naciones, como está escrito. ¿Sí? Entonces allí vemos un ejemplo de deshonrar el nombre del Eterno. En este caso habla del pueblo judío que fue creado o establecido como un pueblo con el propósito
de llevar a las naciones, de ser un canal de bendición para las naciones, pues estaban haciendo todo lo contrario, ¿cierto? Lo estaban haciendo o cumpliendo con el propósito para el cual Hashem los estableció, ¿cierto? Igual sucede para con nosotros, ¿cierto? Entonces, aunque ciertamente nuestra infidelidad, como dice Romanos capítulo 3, no anula la palabra de Hashem, y aunque el honor del Eterno finalmente va a ser visto y reconocido por todos, se quiera o no, quieran o no, mientras tanto, pues en nuestras manos ha sido colocado el honor de darle honor a Hashem, que otras personas honren al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, ¿cierto? Y el profeta, precisamente el profeta Ezequiel, nos habla de eso en un lugar de la profecía, donde luego de dar la promesa del regreso de los hijos de Israel de entre los pueblos, se afirma que la razón por la cual Hashem lo hace es para santificar su nombre entre las naciones, que ha sido dañado por nosotros mismos, los que hemos sido llamados a estar cerca del Eterno, a ser ejemplo. Entonces, bien, si hay un don que podemos usar mal y causar entonces que la dignidad y la estima del nombre del Eterno se afecte en esta generación, es lo relacionado con el nombre de la parashá para este Shabbat, que es el habla, cómo nosotros usamos nuestros labios. Por eso el rey David oraba, y creo que debemos estar orando: Padre, abre mi boca, para que mis labios publiquen tus maravillas, ¿cierto? Debemos estar pidiéndole a Hashem que cuando abramos nuestra boca sea para publicar sus maravillas, para llevar favor, gracia a los oyentes, para que de nuestra boca salgan palabras de sabio que lleven medicina para otras personas, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, mis estimados hermanos, nosotros hemos creído en el Eterno y aceptado a Yeshua como el Mashiach, en nuestra lengua está el honor o deshonor del Eterno. Esto tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque lo que digamos puede causar que muchas personas bendigan y santifiquen el nombre santo del Eterno, ¿cierto? O por el contrario, que el nombre santo del Eterno sea blasfemado. Por lo tanto, ¿cuál es aquí la sugerencia? No hablemos a la ligera. No transmitamos información a la ligera, sin antes verificar su procedencia, su trasfondo. Pues muchas veces en estas publicaciones y en esas conversaciones, en esas transmisiones de información, las cuales pueden tener un contenido erróneo, esto contribuye a que se difunda el error y por tanto todo error es una blasfemia. Es una blasfemia a lo verdadero y a lo que es puro que nuestro eterno Padre nos da. Ahora, si usted o yo cometimos un error en difundir alguna información a la ligera, no profundizamos, no tuvimos primero la certeza de averiguar, de investigar bien, bueno, y después te das cuenta. Entonces, bueno, listo. Nadie está exento del error. Allí hay que pedir disculpas por el error y entonces transmitir la información que ya es correcta y que ha sido verificada, ¿cierto? Pero aquí lo que debemos hacer es verificar mucho qué decimos y qué transmitimos, ¿no es cierto? Entonces, hay que verificar, hay que analizar, hay que indagar, incluso dentro de lo mismo que se ha transmitido aún de la misma palabra, porque cuántos errores se transmitieron, hermanos, y nosotros como loritos empezamos a repetir el mismo error de generación en generación. Cuántas malas enseñanzas se transmitieron, ¿cierto? Que incluso formaron religiones, y grandes religiones, ¿no? Pero que se transmitieron de generación en generación y que nos llegaron a nosotros, pero como no teníamos ese mismo espíritu de investigar, de indagar, como nosotros no íbamos a la escritura a estudiar, como nosotros no íbamos a la oración a pedirle al Eterno que nos mostrara, que nos revelara. Entonces, claro,
lo recibíamos y así mismo lo transmitíamos, ¿cierto? Entonces, debe haber ese sentido en nosotros de verificar, de analizar, de indagar antes de ir a transmitir algo, ¿cierto? No seamos solamente meros repetidores como los loritos, no seamos solamente habladores, ¿cierto? Ya que tanto lo uno como el otro, de lo uno como lo otro se tendrá que dar cuenta, ¿cierto? Tendremos que dar cuenta de lo que hablamos, de lo que repetimos, de lo que transmitimos, ¿cierto? Y allí podemos recordar las palabras de nuestro Mashiach, donde él dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, oigan esto, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Entonces allí vemos por qué tenemos que tener de aquí en adelante mucho cuidado con nuestras palabras. Mucho cuidado. Vamos a tener que empezar a tragarnos muchas palabras antes de hablarlas. Hay que llevarlas al Eterno, llevarlas a la obediencia en el Mesías, porque vamos a tener que dar cuenta de muchas de esas palabras que hemos transmitido. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos perdone por toda palabra que haya salido de nuestra boca, que Hashem tenga misericordia y bondad de nosotros y que nos ayude a ser personas que transmitan buena información, que transmitan palabras de vida, no de muerte, que para eso, como dice la Escritura, en la lengua está la vida y la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la lengua? No podemos ser, como dice el apóstol Santiago, no podemos ser una fuente de donde salga agua dulce y agua amarga, ¿cierto? De ninguna manera. O somos fuentes de agua dulce o somos fuentes de agua amarga, ¿ya? Bien, ni qué decir todo lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, que por su boca quedaron tendidos en el desierto, ¿cierto? Por sus quejas, por sus reclamos, por su blasfemia, por todo salía de la boca. Y como dice Yeshua, ¿cierto? Baruch Hashem, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que tener también cuidado con lo que hay en nuestro corazón, porque del mana la vida. Entonces, ahora pasando a una segunda parte, entonces hasta acá quería hacer esta reflexión, transmitirles esta reflexión sobre el habla, ¿cierto? Tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, ¿sí? Porque de eso se nos va a pedir cuenta. Y como decía el profeta, primeramente reconocer ante el Eterno, como decía el profeta Isaías, que somos impuros de labios. Cuando él fue llamado, él le dijo al Eterno, pero voy a morir, le dijo. Pero si nosotros tuviéramos eso presente de que, wow, tenemos un encuentro con el Eterno y recordar todo lo que ha salido por nuestra boca, como el profeta le dijo, pero voy a morir, me he encontrado con el Creador y voy a morir porque soy inmundo, impuro, profano de labios. Reconoció, ¿cierto?, ante el Eterno. Y el Eterno le dijo, le dio, pues, como vio la actitud del corazón del profeta, mandó un malajín para que purificara sus labios, ¿cierto? Purificara sus labios con un carbón encendido, lo purificó, ¿cierto? Entonces, esa es la actitud que debe haber en nosotros, que seamos purificados en nuestro hablar, en todo lo que decimos. Y obviamente eso sale del corazón, ¿no es cierto? Incluso dice que para los últimos tiempos el Eterno va a purificar los labios de todas las naciones. Que sea prontamente en nuestros días. Entonces ahora vamos a pasar a una segunda parte de esta parashá, y que es con ya la parte última, que es continuando con el ciclo ya de enfocar, como lo hemos venido haciendo, el estudio a los misbot o mandamientos del Eterno. Nos encontramos también con esta parashá, es muy rica también en mandamientos. En esta parashá acá en los mandamientos desde el 263 hasta el 325. Hay bastantes mandamientos. Pero vamos a analizar con más profundidad los dos primeros, ¿cierto? El Cohen ordinario debe purificarse ritualmente solamente por la muerte de ciertos parientes, Levítico 21:1.
y el otro 264, que un Cohen puede contaminarse y un israelita puede lamentar por un pariente cercano fallecido. Hashem dijo a Moshe, habla a los Cohanim, hijos de Aarón, y diles, por una persona no se harán impuros entre su gente, sino solo por su pariente que le sea cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano, y por su hermana virgen que le sea cercana, la cual no haya sido de un hombre, por ella se hará impuro, no se hará impuro un Cohen entre su gente para profanarse, ¿cierto? Entonces, allí vemos pues que ya lo hemos estudiado en otras partes, que un Cohen no se podía impurificar por un cadáver de una persona, porque eso digamos que le impedía que él pudiera servir allí en el templo. Habíamos hablado también de que la muerte, ningún tipo, nada que, digamos, manifieste la muerte puede acercarse delante de la vida, que es el eterno. La vida y la muerte no tienen ninguna, digamos, ninguna relación. El eterno, digamos que su intención no fue crear la muerte se creó por la desobediencia del hombre, aunque ya Hashem conocía todo de antemano, como hemos venido estudiando en otros parashot. Entonces, hemos señalado que los Kohanim, los sacerdotes, debían enseñar, aquí vamos a entrar en la parte de la misión que también tenían los sacerdotes, para lo que ellos fueron establecidos. Debían enseñar al pueblo los estatutos que el Eterno había dado en cuanto a la diferencia entre lo puro y lo impuro, ¿cierto? Como leímos en Levítico 10:11, para que ellos pudieran discernir entre lo santo y lo común o lo profano, entre lo inmundo, lo limpio en cuanto a los alimentos, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moshe, y por eso la Torá considera a los sacerdotes o a los levitas como a padres, ¿cierto? ¿Por qué los considera como un padre? Porque ellos eran los encargados de enseñar los principios divinos al pueblo, ¿cierto? Por eso vemos durante toda la Torá, por ejemplo, Joseph, recuerdan a Joseph en Egipto, dice que él fue constituido como padre para el faraón, ¿cierto? Entonces, no es que él iba a adoptar al faraón, no, como hijo, digamos, por adopción. No, en este caso quiere decir que a través de Joseph iban a venir las instrucciones y las enseñanzas a Faraón de cómo administrar y cómo mejorar el pueblo o mejorar la administración pública, en este caso del gobierno, para el pueblo, para todo el pueblo de Egipto, ¿no? Y para muchas naciones. Por eso el mismo Faraón lo reconoció cuando él dijo, podemos hallar otro hombre en el cual el Espíritu de Dios esté en este hombre con esta sabiduría, ¿cierto? Entonces allí vemos que los levitas también fueron imbuidos de esa sabiduría para enseñar a quién, a otros, ¿cierto? Entonces allí, por eso le llama padre. Al Mashiach también se le llama Padre Eterno, que allí hay una confusión. Si nosotros no entendemos estos conceptos hebraicos, entonces vamos a decir, como se dice en el cristianismo, que Yeshua es el Padre Eterno, o sea, es Hashem. Pero porque no tenemos este conocimiento de que una persona que enseña la Torá, una persona que enseña los principios, se le considera como padre, ¿cierto? Se le considera como un padre. Incluso Pablo, Shaul también se consideraba como un padre para sus discípulos. Él dice, por ejemplo, en Corintios, vosotros tenéis muchos padres, pero uno solo es el que ha engendrado. Yo fui el que los engendré con el mensaje, con el evangelio, ¿cierto? Entonces allí vemos instrucción, semilla, que es el que planta la semilla, viene a ser como un padre espiritual. Entonces, por eso a Yeshua se le llama Padre Eterno, porque la semilla que él vino a implantar, la palabra que él vino a implementar o a implantar en los corazones del pueblo de Israel, primeramente, y luego de los no judíos, es para vida eterna, ¿cierto? Es para vida eterna. Por eso él es un Padre Eterno, porque él vino a enseñar, a darnos las enseñanzas para vida eterna. Bien. Este es un pequeño paréntesis pues, para que entendamos eso un poquito. Entonces, por eso a los levitas se les llama, o a los sacerdotes, se les llama padres por la Torá, porque ellos enseñan los principios divinos al pueblo. Ahora, en estos versos, pues, el Eterno se asegura que los sacerdotes, que los Kohanim mismos, observen lo que ellos enseñaban al pueblo. O sea, para uno poder enseñar,
uno primero tiene que ser observante, guardador, que guarde, ¿cierto? Guardar, observar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que aquellos cuyo oficio o función o responsabilidad es instruir, deben hacerlo poniéndose primero de ejemplo, ¿cierto? O sea, por eso les decía ahora la responsabilidad tan tremenda que debe haber en aquellos que han sido llamados a enseñar. Esto no es que voy a enseñar y me voy a poner a estudiar y voy a hacer cursos de teología y voy a devorarme toda la escritura de Génesis, Apocalipsis y ya, como tristemente ha pasado. No, esto es que, es más, cuando el judío dice que va a estudiar, no es que, eso no es que significa que se van a poner a leer y a memorizar. Claro, tienen que memorizar, pero cuando hablamos de estudio dentro del contexto hebreo, estudio significa aprender para practicar, para poner en práctica. Si yo estudio la Torá y no la pongo en práctica, es en vano. O sea, es mejor que no lo hubiera estudiado. ¿Por qué? Porque se me va a juzgar por lo que aprendí y no lo puse en práctica. O sea, allí tenemos que también desaprender todos esos conceptos anteriores y pedirle al Eterno que nos ayude a cambiar todo este chip y que realmente cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a estudiar la Torá, a estudiar a los maestros, a los discípulos del Mesías, al Mashiach, y a todos los sabios y a los maestros que Hashem ha colocado en nuestra vida, es para no solo aprender, sino aprender para poner en práctica, para poder ser ejemplos y para poder entonces ser cualificados para poder instruir a otros, ¿cierto? Entonces, mire lo que, por ejemplo, lo que le dice Rab Shaul a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice, de los creyentes en palabra. Ahí está, en habla, ¿no? Porque el tema que veníamos compartiendo ahora. En habla, en palabra, en conducta. ¿Cómo es tu conducta? En amor. ¿Cómo te relacionas con los otros? En espíritu. En fe. O sea, confianza. Y en pureza. ¿Sí? Ejemplo de los creyentes en palabra, o sea, cómo hablas, conducta, cómo te comportas, amor, relacionas con las personas, en espíritu, la intención de cómo haces las cosas, en fe, en pureza. Y Yeshua también enseña sobre esto en Mateo 5:19-19, cuando dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga. Mire que allí él habla primero de hacer, antes de enseñar. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, ser ejemplo. Primero me instruyo a mí mismo, aprendo yo, practico para entonces luego poder enseñar a otros, ¿cierto? Los Kohanim entonces fueron constituidos para estar más cerca del Eterno, para manifestar las enseñanzas, esos principios divinos a otros, siendo ejemplo también primeramente, y que cualquier otra persona también del pueblo pudiera ser llevado y conducido a estar más íntimamente familiarizado con las cosas sagradas del Eterno. Por lo tanto, a ellos, a estos Kohanim, se les exigía que mantuvieran una distancia mayor que otros de toda cosa que pudiese impurificar o pudiese disminuir el honor de su kebuná, o sea, de su intención para cumplir, ¿cierto? Aquí podríamos, digamos, entrar en un nivel más profundo, ¿no? En el sentido de que los Kohanim no se podían impurificar con ningún muerto. Pregunto, ¿podríamos llevar esto al sentido de nuestro? Porque la Escritura dice que nosotros fuimos llamados para constituir de nosotros un reino de ¿qué? De Kohanim, un reino de sacerdotes.
¿Cómo nosotros pudiéramos impurificarnos con muerto? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros pudiéramos impurificarnos? Bueno, pues si hablamos de muertos, literalmente, pues digamos que ya estamos todos contaminados, porque todos durante nuestra vida hemos estado por ahí en algún velorio, ya sea de un ser querido, de un amigo, compañero, en fin, etcétera. Pero en el sentido profundo, en el sentido ya, digamos, llevándolo a un nivel más sod o alegórico, remix o derus, ¿cómo nosotros podemos, en este llamamiento de este nuevo sacerdocio del orden de Melquisedec, cómo podemos impurificarnos con muerto? Bueno, la misma escritura no lo dice. Recuerde que nosotros hay una naturaleza. La naturaleza es la naturaleza del viejo hombre, ¿cierto? Que representa ¿qué? La muerte. Vosotros estabas muertos en delitos y pecados, ¿correcto? Estabais muertos en delitos y pecados. La naturaleza del viejo hombre, ¿cierto? Entonces, en el momento que nosotros le permitimos a esa vieja naturaleza tomar el control de nuestra vida, entonces allí nos estamos impurificando. Allí hay una impurificación. Por eso dice el apóstol Santiago que cuando exhorta a los hermanos que no toquen ni aún que no se contaminen ni aún con la ropa, dice. Es decir, cuando le permitimos a esa vieja naturaleza tomar el control sobre nosotros, allí espiritualmente nos estamos contaminando, ¿cierto? Estamos dejando que el viejo hombre gobierne nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en cómo nosotros, sabiendo que ya hemos sido resucitados de esa muerte, de ese viejo hombre que ha muerto al pecado, fue juntamente colgado en el madero con Yeshua, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no reine, dice, el pecado en vuestros cuerpos mortales, ¿cierto? Entonces, allí es una manera de, digamos, de llevarlo a un nivel, esta porción de la Torah a un nivel más profundo. Entonces, así, volviendo al tema de los levitas, ellos debían tener cuidado en no descalificarse a sí mismos en su luto por los muertos. Todo el que hace duelo por un muerto, pues debía llegar cerca del cuerpo, aunque no lo tocara. Y según una alajá rabínica, un hombre se hace ceremonialmente impuro si se acerca a 6 pies de un cadáver, ¿cierto? Esto pues ya alágico, ¿no? Para los judíos, si un hombre se acerca ceremonialmente impuro o se vuelve ceremonialmente impuro, si se acercaba a 6 pies de un cadáver, ¿cierto? O como se ha declarado en el número 19:14, todos los que entren en la tienda de campaña donde esté el cuerpo de un muerto, será impuro 7 días. O sea, ellos de allí toman y entonces dicen, bueno, esa distancia, como la Torah no dice a cuánta distancia, ¿cierto? Entonces ellos regulan, ¿no? A 6 pies, ¿cierto? Por tanto, entonces todos los dolientes que asistían al funeral quedaban impuros ellos mismos y no eran aptos para entrar en el santuario durante 7 días. Y por esta razón, pues, es que se le ordena a los Kohanim que no deben nunca ponerse en esta incapacidad de entrar en el santuario a menos que sea por uno de sus parientes más cercanos. Entonces, como les decía, nosotros todos hemos entrado a velorios, ¿cierto? Y hemos estado ahí pegados hasta de la caja, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, no es el tema de hoy porque además que nosotros como no somos judíos ni estamos allí ni hay templo, ¿no? Aún en Israel los judíos, pues la mayoría de ellos también están impuros en este sentido, por no decir todos, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos ya a mirar entonces ya la parte de la revelación divina, ¿cierto? Yo quiero que entremos a ya esa parte de la revelación del alma, del alma divina, ¿cierto? Aquí habrían otros temas, como por ejemplo, que podríamos también tocar así rápidamente, que es la Med Mizbah. ¿Qué es Med Mizbah? Esta era una ordenanza por la cual simplemente, o sea, por la cual únicamente se le permitía
a un Cohen impurificarse por una Met Mizbah. Met Mizbah es un mandamiento por muerto. Entonces, pero por misericordia. Si una persona que moría no tenía quien lo sepultara ni quien lo enterrara, entonces, y digamos que tenía directa relación con el Cohen, era la única opción, o sea, la única opción que se le permitía para que él se impurificara por muerto. En este caso, por misericordia. Met Mizbah se llama, por misericordia. O sea, por misericordia a ese ser humano que estaba allí, a esa alma que ya había pues expirado. Entonces, por esa razón sí se le permitía impurificarse, ¿cierto? Entonces, con esto en mente, ya podemos entender un poquito más la parábola del samaritano de Yeshua, porque esta también ha sido muy mal interpretada, y entonces, desde el punto de vista cristiano, todos nos íbamos contra el sacerdote, ¿cierto? Contra el sacerdote que pasaba por allí, contra el levita, y mejor dicho, la ley fue abolida, mire, y nos íbamos contra ellos, pero porque no conocíamos esto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el sacerdote y el levita no pararon allí, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta el Met Mizbah, o sea, que es un mandamiento, y como ellos iban hacia Jerusalén a servir allá en el templo, entonces ellos no tenían tampoco la certeza si la persona que estaba ahí estaba muerto o estaba herido, ¿cierto? En fin, allí hay muchas cosas pues para analizar, pero que no son pues, digamos, para profundizar ahora, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, hermanos, también que lo contrario a la Met Mizbah era la Tumat Met, que era la impurificación ritual, ¿cierto? Mediante el contacto con un cadáver. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde salía este trasfondo? Porque en la antigüedad los sacerdotes paganos, porque también los pueblos paganos tenían sus templos y sus sacerdotes, ellos sí estaban íntimamente ligados al culto de los muertos y a lo que se conoce como necromancia. Y como la Torá es una Torá de vida, no de muerte, entonces, ¿qué es lo que la Torá quiere impedir acá? Esa depresión espiritual y anímica de aquellos que están en el servicio, alejándolos mediante las prohibiciones legales del culto a los muertos. Por eso a Aarón se le dijo en su momento que no hiciera luto por sus hijos. Con mayor razón, pues los sacerdotes, que eran los maestros espirituales del culto, del servicio, del pueblo, ellos debían permanecer absolutamente alejados de ese culto, de ese servicio a los muertos, hasta ese punto de no asistir a ninguna ceremonia de duelo. Obviamente, pues, con las excepciones que la misma Torá enumera a renglón seguido, ¿cierto? Incluso en la época de la Misná, de Yohanan Ben Zakkai, se enseñó que de acuerdo con el amor que profesamos a la persona, así también debemos alejarnos de sus despojos mortales, dándole sepultura, ya que el sepultar es señal de amor. Por eso, en los sepelios judíos, usted no va a encontrar que, pues muy contado, a no ser que no sean observantes, que un sepelio, un funeral, allí no hay funerales tan largos, 2 días, 3 días, que esperemos a fulano, sutano, no, se murió y el mismo día, rapidito, o sea, eso no es que se queden allí esperando, no, el mismo día, y creo que hasta en contaditas horas, ya de una vez lo llevan lo llevan a sepultar, ¿cierto? Y otra cosa que es bueno señalar acá, que la fe hebrea pues prohíbe la cremación y lo califica como una norma pagana, ¿cierto? Ya que es un acto destructivo y despreciativo de primera magnitud, según el concepto judío. Incluso demorar la sepultura puede causar impureza, ¿cierto? Por eso les decía que hay que hacerlo rápido. También en la época de Shimon Bar Yochai, otro sabio de Israel, se enseñó que así como la vida es el trampolín para la santidad, para podernos acercar a Hashem, así el cuerpo muerto representa la negación absoluta de la libertad moral y que nos reduce a la impotencia, aún para acercarnos a Hashem. Por tanto, la muerte es la fuente de toda impureza ritual, como dice el Salmo 115, 17.
los muertos no te alabarán. ¿Cierto? Y el Talmud en el Tratado Berajot 58b insinúa que no hay que frecuentar voluntariamente el cementerio más de una vez cada 30 días como máximo. ¿Cierto? Bueno, estos son pues algunas partes para concluir con el tema anterior. Ahora sí, quiero que entremos ya finalizando en la revelación del alma divina de Israel y que también debe ser la revelación de nuestra alma, ¿cierto? Entonces, normalmente, hermanos, es imposible para nosotros actuar sin emplear nuestro ego, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a reflexionar en el día, ¿cuántas veces nosotros actuamos en nuestro ego? ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Yo creo que sería bueno hacer esa reflexión de en la noche, bueno, empezar en la noche, mirar desde por la mañana de que me levanté, qué pasó en la casa, con mis hijos, con mi esposa, con el compañero que me llamó, con el hermano, con la hermana. Y empezar a analizar y hacer como una contaduría espiritual, ¿cierto? Empezar a contabilizar cuántas veces actuamos en el ego, ¿no? El Baal Shem Tov, que todos, pues, o la mayoría hemos escuchado de él, un sabio, un rabino judío, explicó el verso donde dice, porque no hay tal individuo que sea un justo que haga el bien y no transgreda, como dice el apóstol Pablo, porque no hay uno que no haga o sea, que todos, hay uno, o sea, no hay ni uno que haga siempre lo bueno, todos hemos transgredido. También lo dijo, creo que Salomón. Pero dice el Baal Shem Tov que este verso debe entenderse como diciendo que incluso, oigan esto, que incluso dentro del bien que hacemos hay una transgresión. ¿Por qué? Por el interés propio del que actuamos en primer lugar o el sentimiento de logro que recibimos al completar un buen acto. Pero cuando una persona llega a un estado en el que está dispuesto a renunciar a su vida para hacer lo correcto, entonces allí ya no hay ego. O sea que muchas veces dentro del bien que nosotros hacemos, cualquier bien que nosotros hagamos, detengámonos a pensar y a reflexionar, bueno, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Esto es bueno, pero ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué espero recibir? Espero recibir algo a cambio. Quizás que me ensalcen, que me den, wow, que hablen bien de mí, ¿cierto? Entonces ahí ya está el ego. Ahí ya dejaste que se te metiera el ego, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Baal Shem Tov está diciendo. Este verso se refiere aún, no solamente a lo malo, sino aún en el bien que hacemos, ¿cierto? Entonces, cuando una persona renuncia a su vida para hacer lo correcto, ahí ya no hay ego. Allí no hay sentido del yo que actúe en interés propio. ¿Por qué? Porque tal acto es absolutamente desinteresado. Por lo tanto, entonces, la forma pasiva del mandamiento dice, y mi santidad, en el momento de la santificación definitiva, el corazón está vacío de cualquier interés propio y abierto al flujo espontáneo y natural de la conciencia divina. En este momento es como que allí la persona se convierte en un conducto perfecto para la voluntad divina, en un vaso apropiado, cualificado y adecuado para la voluntad divina. ¿Por qué? Porque está actuando pasivamente en relación con todas las demás acciones. O sea que en ese momento es como si el Eterno estuviera mirando desde los ojos de la persona, absolutamente presente y palpable a todos los que lo rodean. Esa persona se vacía totalmente de sí misma y entonces, ¿quién es la que va a empezar a operar y a vivir y a manifestarse en ella? ¿Cierto? Pero si nuestro ego está allí, con toda seguridad Hashem no va a estar ahí. Entonces, si al final el individuo, la persona realmente muere o continúa viviendo, él ha revelado que solo Hashem existe.
Es decir, que esa persona ha traído la omnipresencia del Eterno, la omnipresencia trascendente del Eterno al mundo, más que cualquier otro mandamiento. Esta es la revelación del alma divina en el pueblo de Dios, una parte del Eterno arriba. Y recordamos a alguien de quien se dijo, él es la imagen del Elohim invisible. Y quien dijo de él mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es el verdadero Mashiach. Es la vasija donde el Creador pudo manifestarse a la humanidad. Y de igual manera nos enseñó a nosotros, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quien pierde su vida para este mundo, llegará a ser un vaso para la manifestación de la voluntad divina, tal como se manifestó a través de Mashiach. Que Hashem nos ayude a entender esta realidad y a ponerla en práctica, a vaciarnos de nosotros mismos, a salir de nosotros mismos y dejar que el Eterno realmente tome todo nuestro ser. Que la voluntad de Hashem se una, o sea, que nuestra voluntad, mejor dicho, se amalgame, se pierda en el buen sentido en la voluntad del Eterno. Que sea la voluntad de Hashem absorbiendo nuestra voluntad totalmente. Que seamos una vasija totalmente vacía para que Hashem la llene de su voluntad. Pero para eso tiene que haber muerte. Para eso tiene que haber un renunciamiento total. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive el Mesías en mí, ¿cierto? Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esa misma manera, podemos nosotros manifestarlo en la medida que dispongamos nuestro corazón a entregar todas esas áreas de nuestra vida que aún manejamos, entregar con confianza al Eterno, arrojarnos a Él completamente, dar ese paso, dejar atrás esos miedos que a veces de los cuales nos llenamos, que no son más que miedos por nuestra propia autosuficiencia. Pensar todo el tiempo que somos nosotros los que logramos que las cosas se hagan, que somos nosotros los que tenemos el poder para hacer las cosas. Y pues bien estamos siendo enseñados en este tiempo de que no es así, ¿verdad? De que si Hashem quiere o quisiere, en un segundo para el mundo, como lo ha hecho, parcialmente, por su bondad y su misericordia, ha parado el mundo con un microscópico elemento, partícula, ha parado este mundo, ¿no es cierto? O ha permitido que el mundo se pare, como cada uno lo quiera interpretar, pero Él es soberano sobre eso. Él es soberano porque Él tiene el control y así ha querido que suceda para mostrarnos a todos los seres humanos que realmente nosotros no manejamos ni nuestra propia vida, sino que Él es el que maneja el mundo, el que supervisa el mundo y que Él tiene el control absoluto de todo. Pues que Hashem nos llene de este espíritu de vida, que nos llene de esa valentía, de ese poder, de ese amor, de ese dominio propio para vaciarnos totalmente y que Él pueda llenarnos con su voluntad, con su vida y que podamos ser así como el viento, ¿no? Como decía el Mesías, porque los que son nacidos del espíritu son como el viento, que no sabes de dónde viene, ni para dónde va. Que nosotros podamos ser manejados de esa manera preciosa por nuestro Padre, que Él nos dirija, que nos diga hacia dónde vamos, que Él nos diga qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, a quién le tenemos que hablar, qué palabras debemos decir, dónde debemos trabajar, cómo debemos trabajar.
Ese anhelo lo debemos tener en nuestro corazón, hermanos. Ese anhelo de que Él sea el que gobierne nuestra vida, que Él tome el control de nuestra vida absolutamente, que no dejemos ninguna área a nuestro propio manejo, a nuestro propio razonamiento entre el bien y el mal, sino que siempre estemos conducidos por esa voz preciosa que nos habla. Bien, acá terminamos entonces esta parashá en este día. Que Hashem les bendiga a todos mis hermanos con mucha, mucha sabiduría y mucha entrega a Él.